hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios. Reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes el pastor Jorge López. No conocía a Dios. Cuando Dios le habló, él no supo reconocer la voz de Dios. Y eso es triste porque hay muchos cristianos que conocen Biblia. Hay muchos cristianos que van a la casa de Dios. Hay muchos cristianos que le sirven a Dios, sin embargo no oyen a Dios, no conocen su palabra, no lo pueden identificar. Y eso precisamente pasa cuando hemos caído en un tiempo de rutina espiritual, cuando hemos estado adormecidos espiritualmente. Es interesante tener en cuenta que uno de los símbolos del Espíritu Santo es precisamente ¿qué? El fuego. Escúchame, un cristiano tiene que experimentar el fuego de Dios. Tú y yo debemos procurar tener un avivamiento en nuestros corazones. No podemos andar 10 años, 15 años, 20 años en una iglesia y no experimentar el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente viene por una iglesia que anhele su presencia, que busque su rostro, que tenga intimidad con Él. Una iglesia que esté en fuego. Y miren lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 36 al 39. Y la historia que les voy a hablar es precisamente sobre Elías. Cuando Elías está en el monte Carmelo y ora para que fuego del cielo descienda. El monte Carmelo, había un altar que estaba desbaratado, que estaba roto. Y recuerdo en un sermón que hace como 2 años atrás, yo decía, hay muchos altares en hogares cristianos que están como ese altar en el monte Carmelo. Y el monte Carmelo, presten atención acá, porque el monte Carmelo, la gente lo identificaba como el lugar de un Dios. ¿Por qué? Porque había prosperidad. Dice que había buenos frutos en el monte Carmelo. Todo el mundo, el monte quedaba en las alturas y todo el mundo miraba hacia el monte y veía una tupida vegetación, había muchas frutas, como les dije, y la gente decía, ahí tiene que habitar un Dios por la prosperidad que existe en ese monte. Sin embargo, había un altar que estaba arruinado, que estaba destruido. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que hay muchos cristianos que viven de apariencia, que viven muchos diciendo que oran, que se saben la Biblia, que profetizan, sin embargo el altar que tienen internamente lo tienen desbaratado, está arruinado. Y nuestra tarea hoy es precisamente levantar un altar a Dios, como lo hizo Elías, que ahora les voy a leer esos versículos. No trates de aparentar algo que no estás viviendo, más bien trata de buscar el rostro, la presencia del Señor, meterte con Él en intimidad y empezar a restaurar el altar que por muchos años ha estado arruinado. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 36 al 39. Dice, y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y en esta porción de la Escritura, yo quiero que tanto tú como yo nos fijemos en varias cosas muy importantes que debemos hacer para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. El pueblo de Israel se había convertido a dioses ajenos, a dioses paganos. Por mucho tiempo lo habían estado sirviendo y en un momento determinado Elías hace que el pueblo vaya al monte Carmelo y hace que también los sacerdotes de Baal estén ahí juntos y edificaran un altar y dijeran, y él les propuso, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y le dijo al pueblo de Israel, si este es Jehová, seguidle.
Si quieren ir en pos de Baal, vayan en pos de él, pero decídanse, no sean ambivalentes. Y hay mucha gente ambivalente en estos tiempos. Amén. Hay mucha gente que le quiere servir a Dios, pero que también quiere servirle a dioses ajenos. Hay cristianos todavía que se preguntan qué signos son. Que andan averiguando si es Piscis, si es Acuario, si es si es aquello. Inclusive estoy hablando de la gente cristiana. ¿Por qué? Porque se han convertido a dioses ajenos. Es tiempo de que dejes la ambivalencia, es tiempo de que dejes la tibieza, es tiempo de declarar con tus labios: Jehová es Dios, a Él solo le voy a servir, con Él solo voy a tener intimidad, con Él me voy a gozar en su presencia, en Él voy a restaurar el altar. Sé que ha estado desbaratado, arruinado por muchos años. Está bien que lo reconozcas. El punto no está en reconocer el altar que está desbaratado, sino en no dejarlo ahí. Es decir, en levantar nuevamente ese altar y seguir clamando el nombre que es sobre todo nombre. Entonces quiero que tú junto a mí, a través de esta porción de la Escritura, veamos qué cosas importantes podemos hacer para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y lo primero que hay que hacer, escuchen acá, es ver lo que hizo Elías. Dice: el profeta oró a Dios. Aleluya. ¿Qué indica cuando dice la palabra de Dios, el profeta oró a Dios? Esto indica que él reconocía que era el Señor mismo quien hacía la obra. Es decir, él le ora a Dios porque sabía que Dios era el que iba a responder y de la forma en que iba a responder. No es por su fuerza, no es por sus habilidades, no era por la unción inclusive que tenía Elías. Elías cargaba una unción poderosa, pero Elías sabía que dependía 100% de Dios, no de sus habilidades, 100% de Dios, no de la unción que reposaba en él. La unción que reposa en uno es una llave que abre una puerta para acercarse a Dios, pero quien hace la obra, quien tiene el poder, quien puede hacer descender fuego del cielo, no eres tú ni es tu unción, es Dios precisamente. Amén. Y esto nos recuerda la importancia de mantener una vida de oración. Dios desea que le busques en oración. Dios desea que le invoques en medio de cualquier dificultad y que entiendas que de esa forma entonces podrás seguir avanzando. Lo que te fortalece es la oración. Lo que te da discernimiento es la oración. Lo que hace que la unción repose sobre ti es precisamente el tiempo que tú tienes de búsqueda para con Dios. Esto no tiene nada que ver, escuchen, esto no tiene nada que ver con evadir, esto no tiene nada que ver con huir de la realidad, sino que tú descansas en que sea Dios quien actúe a tu favor, que sea Dios quien intervenga en medio de un problema, que sea Dios quien intervenga en medio de una situación, cuando hay una persona enferma, cuando hay un familiar que se ha enfermado. Tú lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Él es el que va a interceder, Él es el que va a descender de la forma en que quiera descender, pero Él puede hacer que un cuerpo muerto resucite, Él puede hacer que una enfermedad grave se vaya, Él puede hacer que un problema, por muy grande que sea, se extinga, si solamente nos acercamos a Él en oración. Eso fue lo primero que hizo el profeta, le oró a Dios. Es una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que hacer, precisamente inclinarnos ante su presencia y buscar su rostro en oración.